En las primeras horas de la mañana del lunes, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Guadalajara, México, la escuela primaria Benito Juárez parecía un lugar cualquiera, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la vida de todos los que formaban parte de esa comunidad educativa. María Elena Vázquez, una mujer de 45 años, con el cabello ligeramente canoso, recogido en una coleta sencilla, caminaba por los pasillos vacíos, llevando en sus manos una taza de café humeante. Sus 20 años de experiencia como maestra la habían enseñado a llegar temprano, antes que cualquier otro miembro del personal. Era su momento de paz, su tiempo para preparar las clases del día. Pero algo extraño flotaba en el ambiente esa mañana. María Elena no podía explicarlo, pero sentía una tensión inusual. Tal vez era porque sabía que el nuevo director, el doctor Rodrigo Hernández Mendoza, había convocado a una reunión urgente para las 8 de la mañana. Una reunión que, según el mensaje enviado el viernes anterior, definiría el rumbo académico y administrativo de la institución. En su aula, María Elena se detuvo frente al escritorio de Santiago Morales, un niño de 12 años que había llegado a su clase apenas 3 meses atrás. Santiago era diferente a los demás estudiantes, no porque fuera menos capaz o menos inteligente, sino porque era sordo de nacimiento. Pero esa diferencia, lejos de ser un obstáculo, había demostrado ser una oportunidad para que toda la clase aprendiera sobre diversidad e inclusión. María Elena sonrió al recordar cómo Santiago había transformado su aula. Los demás niños habían comenzado a aprender lengua de señas mexicana, no porque fuera obligatorio, sino porque querían comunicarse con su nuevo compañero, especialmente Esperanza González, una niña de 11 años a la que todos llamaban cariñosamente Pera, quien se había convertido en la mejor amiga de Santiago y en su intérprete no oficial durante los recreos. Pero aquí viene el primer detalle que mantendrá tu atención. María Elena tenía un secreto que muy pocos en la escuela conocían. Su hermano menor, Carlos, había nacido sordo, y durante toda su infancia ella había aprendido lengua de señas para comunicarse con él. Esta experiencia personal la había convertido en una defensora natural de la inclusión mucho antes de que llegara Santiago a su clase. El sonido de pasos pesados en el corredor interrumpió sus pensamientos. Era el doctor Hernández, un hombre de 55 años, alto y corpulento, que siempre vestía trajes oscuros impecables. Su rostro severo y su manera de caminar, con pasos firmes y decididos, imponían respeto y en muchas ocasiones temor entre el personal docente. «Buenos días, profesora Vázquez», dijo el director con una voz profunda que resonaba por todo el pasillo. «Veo que llega temprano como siempre». «Buenos días, director», respondió María Elena, sintiendo inmediatamente la tensión en el aire. «¿Todo está bien?» El doctor Hernández se acercó a la puerta del aula y echó un vistazo al interior. Sus ojos se detuvieron en los carteles coloridos que María Elena había colocado en las paredes, muchos de los cuales incluían ilustraciones de lengua de señas junto con las letras del alfabeto y números básicos. «Profesora Vázquez», dijo con un tono que María Elena no pudo descifrar completamente, «necesito hablar con usted después de la reunión de esta mañana. Hay algunos cambios que debemos discutir. Y aquí está el primer loop que abrimos. ¿Qué cambios tenía en mente el director? ¿Tenían algo que ver con Santiago y las adaptaciones que María Elena había hecho en su aula? La respuesta llegaría más pronto de lo que ella imaginaba, pero no de la manera que esperaba. Mientras el director se alejaba, María Elena sintió un nudo en el estómago. Había algo en la manera en que había mirado los carteles de lengua de señas, algo en su tono de voz que le decía que los cambios de los que hablaba no serían positivos. A las 7:45 de la mañana, los primeros estudiantes comenzaron a llegar.
Santiago apareció en la puerta del aula con una sonrisa radiante, seguido de cerca por su madre, Carmen Morales, una mujer trabajadora de 38 años que se ganaba la vida como empleada doméstica en varias casas de la zona residencial de la ciudad. Carmen era una madre luchadora que había aprendido lengua de señas por necesidad cuando Santiago era pequeño. No tenía estudios universitarios, pero poseía una inteligencia práctica y una determinación férrea que compensaba cualquier limitación académica. Cada mañana, antes de ir a trabajar, llevaba a Santiago a la escuela y cada tarde, sin importar lo cansada que estuviera, se sentaba con él a hacer la tarea. «Buenos días, profesora María Elena», signó Santiago con las manos, acompañando sus movimientos con una sonrisa que podía iluminar el aula más oscura. María Elena respondió en lengua de señas: «Buenos días, Santiago. ¿Estás listo para otro día lleno de aprendizaje?» Carmen observaba esta interacción con una mezcla de gratitud y emoción. Era la primera vez en la vida de Santiago que tenía una maestra que se comunicaba con él directamente sin necesidad de intermediarios. Durante años, en su escuela anterior, Santiago había dependido de intérpretes o de notas escritas para entender las clases. «Profesora», dijo Carmen en voz baja, «no sabe cuánto significa para nosotros todo lo que ha hecho por Santiago. El niño llega a casa todos los días emocionado por venir a la escuela». María Elena sintió una calidez en el corazón, pero también una punzada de preocupación al recordar las palabras del director. «Es un placer tener a Santiago en clase, Carmen. Es un niño excepcional. Pero aquí viene otro detalle que aumentará tu curiosidad». Mientras Carmen y María Elena hablaban, ninguna de las dos se dio cuenta de que el doctor Hernández había regresado y estaba observando la conversación desde el marco de la puerta, con una expresión que era difícil de interpretar. A medida que llegaban más estudiantes, el aula se llenaba de vida. Esperanza Pera González fue una de las primeras en llegar, como siempre. Era una niña delgada, con el cabello largo y oscuro recogido en 2 coletas, y unos ojos marrones brillantes que reflejaban una inteligencia y curiosidad naturales. Lo extraordinario de Pera era su dedicación para aprender lengua de señas. Había comenzado simplemente porque quería ser amiga de Santiago, pero pronto descubrió que tenía un talento natural para los idiomas. En solo 3 meses ya podía mantener conversaciones básicas en lengua de señas y a menudo servía como intérprete informal cuando María Elena estaba ocupada con otros estudiantes. «Hola, Santiago», signó Pera con entusiasmo mientras se acercaba al escritorio de su amigo. «¿Terminaste la tarea de matemáticas? Hay un problema que no pude resolver». «Da». Santiago asintió y comenzó a asignar su explicación, usando el método que María Elena les había enseñado. Combinar lengua de señas con dibujos y escritura para asegurarse de que todos entendieran los conceptos matemáticos. Otros estudiantes se acercaron para observar la explicación de Santiago. Lo que había comenzado como una amistad entre 2 niños se había convertido en algo mucho más grande. Una comunidad de aprendizaje inclusiva donde la diferencia era vista como una oportunidad de crecimiento. Pero este ambiente armonioso estaba a punto de verse amenazado. A las 8 en punto, el timbre sonó para indicar el inicio de las clases, pero también para convocar la reunión que el doctor Hernández había programado. María Elena dejó a los estudiantes con una actividad de lectura silenciosa y se dirigió a la sala de maestros, donde ya se encontraban reunidos los otros docentes de la escuela. El ambiente en la sala era tenso. Los maestros intercambiaban miradas preocupadas y susurros discretos. Todos sabían que algo importante estaba por anunciarse, pero nadie sabía exactamente qué. El doctor Hernández entró a la sala con una carpeta bajo el brazo y se dirigió directamente al frente, donde se encontraba un pequeño podium. Su presencia imponía silencio inmediato. «Buenos días, colegas»,
comenzó con su voz profunda y autoritaria. Los he convocado esta mañana para informarles sobre algunas decisiones importantes que he tomado para mejorar la eficiencia administrativa y académica de nuestra institución. María Elena sintió que el nudo en su estómago se hacía más grande. La palabra eficiencia en boca del director raramente significaba algo bueno para los estudiantes o los maestros. Como saben, continuó el doctor Hernández, nuestra escuela ha estado operando con un presupuesto cada vez más limitado. La Secretaría de Educación nos ha pedido reducir gastos innecesarios y enfocar nuestros recursos en las áreas más fundamentales del aprendizaje. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Después de un análisis detallado de nuestros gastos, he identificado varios servicios que considero superfluos y que, por lo tanto, serán eliminados a partir del próximo mes. El silencio en la sala era ensordecedor. María Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. En primer lugar, anunció el director, eliminaremos el programa de monitores de lengua de señas mexicana. Consideramos que es un gasto innecesario que beneficia a un número muy limitado de estudiantes. Y aquí se cierra nuestro primer loop. Los cambios que había mencionado el director finalmente se revelaron, y eran exactamente lo que María Elena había temido. La profesora sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El profesor Diego Ramírez, el joven monitor de lengua de señas que había estado trabajando con Santiago y otros estudiantes con necesidades especiales, estaba sentado en la última fila de la sala. María Elena pudo ver cómo su rostro se desencajaba al escuchar el anuncio. Diego era un joven de 26 años, recién graduado de la licenciatura en Educación Especial con especialización en lengua de señas. Había llegado a la escuela apenas 6 meses atrás, lleno de ilusiones y con una pasión genuina por la enseñanza inclusiva. Su trabajo había sido fundamental para la integración exitosa no solo de Santiago, sino también de otros 2 estudiantes con discapacidades auditivas en grados inferiores. «Director», se atrevió a interrumpir Diego, levantando la mano tímidamente. «Podríamos discutir esta decisión. El programa de lengua de señas está dando resultados muy positivos y tenemos estudiantes que realmente lo necesitan». El doctor Hernández lo miró con una expresión severa. «Profesor Ramírez, la decisión ya está tomada. Entiendo que pueda resultarle decepcionante, pero debemos ser realistas sobre nuestras limitaciones presupuestarias». «Pero, director», insistió Diego, «el costo del programa es mínimo comparado con su impacto. Solo necesitamos material básico y mi salario como monitor. Los beneficios para los estudiantes son incalculables». «Los beneficios», respondió el director con un tono cada vez más frío, «deben ser medibles y justificables ante las autoridades educativas. 3 estudiantes con discapacidad auditiva en una escuela de 400 estudiantes no justifican mantener un programa especializado». María Elena sintió la sangre hirviéndole en las venas, pero se contuvo de hablar. Sabía que una confrontación directa en ese momento no ayudaría a nadie. El director continuó con su lista de recortes: eliminación del programa de arte extracurricular, reducción de materiales para educación física y cancelación de las excursiones educativas programadas para el resto del año escolar. Cuando la reunión terminó, María Elena se acercó rápidamente a Diego, quien estaba guardando sus cosas con movimientos lentos y desanimados. «Diego», le dijo en voz baja, «esto no puede quedarse así». El joven monitor la miró con ojos tristes. «Profesora María Elena, entiendo la posición del director. Es cierto que somos pocos estudiantes y el presupuesto es limitado». «No», respondió María Elena con firmeza. «No es una cuestión de números, es una cuestión de derechos. Santiago y los otros niños tienen derecho a una educación inclusiva de calidad.
Pero aquí abrimos otro loop que mantendrá tu atención. ¿Cómo reaccionaría Santiago cuando se enterara de que su monitor de lengua de señas sería eliminado? ¿Y qué haría María Elena para proteger a su estudiante? Cuando María Elena regresó a su aula, encontró a sus estudiantes trabajando diligentemente en sus actividades de lectura. Santiago estaba en su escritorio, completamente concentrado en un libro de cuentos, mientras Pera le explicaba algunas palabras en lengua de señas que él no había entendido. La imagen de estos dos niños trabajando juntos, apoyándose mutuamente sin importar sus diferencias, contrastaba dramáticamente con la frialdad administrativa que María Elena acababa de experimentar en la reunión. ¿Cómo están mis estudiantes favoritos?, preguntó María Elena, tratando de mantener un tono alegre a pesar de la tormenta emocional que sentía por dentro. Profesora, signó Santiago. Pera me estaba ayudando con algunas palabras del cuento. ¿Está todo bien? Se ve preocupada. La capacidad de Santiago para percibir las emociones de las personas a través de expresiones faciales y lenguaje corporal era extraordinaria. María Elena se dio cuenta de que no podía ocultar completamente su estado de ánimo. Todo está bien, Santiago, respondió en lengua de señas. Solo estoy pensando en algunas cosas del trabajo. Pero Santiago no era fácil de convencer. Había aprendido a leer a las personas de una manera que pocos niños de su edad podían hacer. Su discapacidad auditiva había desarrollado en él una sensibilidad especial hacia la comunicación no verbal. Durante el recreo, María Elena decidió hablar con Carmen Morales, quien trabajaba los lunes como empleada doméstica en una casa cercana a la escuela y siempre aprovechaba para pasar a saludar durante su descanso. Carmen llegó a la escuela a las 10:30 de la mañana, como era su costumbre. Llevaba puesto un uniforme de trabajo sencillo y su rostro mostraba el cansancio de alguien que había comenzado su jornada laboral a las 6 de la mañana. «Carmen», dijo María Elena, invitándola a sentarse en una banca del patio, «necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Es sobre Santiago?», preguntó Carmen inmediatamente, con la preocupación típica de una madre que siempre teme que su hijo esté teniendo problemas en la escuela. «En cierto modo, sí», respondió María Elena. «El director ha tomado la decisión de eliminar el programa de monitores de lengua de señas. Esto significa que Diego ya no podrá trabajar aquí a partir del próximo mes». Carmen se quedó en silencio por varios segundos, procesando la información. Su rostro pasó de la confusión a la preocupación y luego a algo que María Elena reconoció como determinación. «¿Qué significa esto exactamente para Santiago?», preguntó Carmen. «Significa que ya no tendrá el apoyo especializado de Diego durante las clases. Yo puedo comunicarme con él en lengua de señas, pero Diego tiene una formación específica que yo no poseo». Carmen se llevó las manos a la cara. «Profesora, no puede ser. Santiago está progresando también. Por primera vez en su vida está realmente feliz en la escuela. Y aquí viene un detalle que aumentará tu conexión emocional con la historia». Carmen recordó las lágrimas de Santiago en su escuela anterior, cuando llegaba a casa todos los días sintiéndose aislado y frustrado porque no podía participar plenamente en las actividades de clase. «Carmen», dijo María Elena tomando las manos de la madre, «no voy a permitir que esto afecte a Santiago. Te prometo que encontraré una manera de mantener el apoyo que necesita». «¿Pero cómo?», preguntó Carmen. «Si el director ya tomó la decisión, aún no lo sé», admitió María Elena, «pero encontraré la manera». Mientras tanto, en el patio de recreo, Santiago y Pera estaban jugando con otros compañeros de clase. Diego había aprovechado su hora de descanso para acompañar a los niños, como hacía habitualmente. Diego observaba a Santiago interactuar con sus compañeros y no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. En solo 6 meses había visto cómo este niño pasó de ser un estudiante aislado
a convertirse en una parte integral de su grupo de compañeros. «Profesor Diego», signó Santiago acercándose a él, «podemos practicar los números en lengua de señas. Quiero enseñarle a Luis cómo contar hasta 100». Luis era otro compañero de clase que había mostrado interés en aprender lengua de señas, no porque lo necesitara para comunicarse, sino porque pensaba que era genial poder hablar con las manos. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría decirle a Santiago que ya no estaría allí para enseñarle? ¿Cómo podría explicarle que los adultos habían decidido que su educación no era lo suficientemente importante como para justificar el costo de un monitor especializado? «Por supuesto, Santiago», respondió Diego en lengua de señas. «Siempre tengo tiempo para enseñarte». Pero aquí abrimos otro loop. Diego había tomado una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia, una decisión que ni siquiera María Elena conocía aún. Durante la hora del almuerzo, Diego se dirigió a la oficina del director. Había estado pensando toda la mañana en una propuesta que podría salvar su trabajo y, más importante, el apoyo que Santiago y los otros estudiantes necesitaban. Tocó la puerta de la oficina del doctor Hernández. «Adelante», se escuchó la voz profunda del director desde el interior. Diego entró con paso decidido pero respetuoso. «Director, ¿podría hablar con usted sobre la decisión de eliminar el programa de lengua de señas?» El doctor Hernández levantó la vista de los documentos que estaba revisando. «Profesor Ramírez, ya discutimos este tema en la reunión de esta mañana. La decisión está tomada». «Entiendo, director», dijo Diego, «pero tengo una propuesta que podría resolver el problema presupuestario sin eliminar completamente el programa». El director se reclinó en su silla, con una expresión que sugería más tolerancia que interés genuino. «Escucho. ¿Qué tal si trabajo como voluntario?», propuso Diego. «No cobraría salario. Solo pediría que me permitan continuar trabajando con los estudiantes que necesitan apoyo en lengua de señas». El doctor Hernández frunció el ceño. «Profesor Ramírez, esa no es una solución viable a largo plazo. Además, trabajar sin remuneración plantea problemas legales y administrativos». «Pero podríamos intentarlo por un periodo de prueba», insistió Diego. «Solo hasta que la situación presupuestaria mejore o hasta que encontremos otra solución». «No», respondió el director con firmeza. «Además, debo ser honesto con usted. Mi decisión no se basa únicamente en el presupuesto. Aquí viene una revelación que cambiará tu perspectiva sobre toda la situación». El doctor Hernández estaba a punto de revelar la verdadera razón detrás de su decisión. «¿A qué se refiere?», preguntó Diego sintiendo que algo más profundo estaba en juego. El director se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba al patio de recreo. «Profesor Ramírez, tengo 30 años de experiencia en educación. He visto cómo los programas especializados, aunque bien intencionados, pueden crear divisiones innecesarias entre los estudiantes». «No entiendo», dijo Diego. «Los estudiantes como Santiago necesitan aprender a adaptarse al mundo real», continuó el director. «En la vida adulta no siempre tendrán intérpretes o apoyo especializado. Es mejor que aprendan desde ahora a desenvolverse sin estas muletas». Diego sintió como si hubiera recibido un golpe. «Director, con todo respeto, la lengua de señas no es una muleta. Es un idioma legítimo, una herramienta de comunicación esencial para las personas sordas». «Esa es su opinión», respondió el doctor Hernández. «Mi experiencia me dice que la sobreprotección no ayuda a estos estudiantes a desarrollar independencia». «¿Sobreprotección?», preguntó Diego, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. «Estamos hablando de educación inclusiva, de brindarles las mismas oportunidades que a cualquier otro estudiante». El director regresó a su escritorio. «La conversación ha terminado, profesor Ramírez. Su último día será el viernes de la próxima semana». Diego salió de la oficina sintiendo una mezcla de frustración, tristeza
y determinación. Ahora entendía que no estaba luchando solo contra un problema presupuestario, sino contra una mentalidad que veía la diversidad como un problema en lugar de una riqueza. Cuando regresó al patio, encontró a María Elena supervisando a los estudiantes. Se acercó a ella y le contó sobre su conversación con el director, incluyendo la verdadera motivación detrás de la decisión. «No puedo creerlo», dijo María Elena, sintiendo una indignación que superaba todo lo que había experimentado en sus 20 años como educadora. «¿Cómo puede pensar de esa manera alguien que se supone que está dedicado a la educación?» «No lo sé», respondió Diego, «pero ahora sé que tenemos que hacer algo más que simplemente protestar. Tenemos que demostrarle que está equivocado». Y aquí se cierra el loop que habíamos abierto. La decisión que Diego había tomado no era renunciar o aceptar pasivamente la situación, sino luchar de una manera que nadie esperaba. «¿Qué tienes en mente?», preguntó María Elena. «Aún no estoy seguro», admitió Diego, «pero no voy a abandonar a estos niños sin pelear». Mientras tanto, Santiago había notado que algo extraño estaba sucediendo. Durante toda la tarde, había observado conversaciones susurradas entre María Elena y Diego, y había percibido una tensión en el ambiente que no lograba entender completamente. Al final del día escolar, cuando Carmen llegó a recoger a Santiago, el niño le signó: «Mamá, creo que algo está mal en la escuela. La profesora María Elena y el profesor Diego parecen preocupados». Carmen miró hacia el aula, donde podía ver a María Elena organizando materiales con movimientos más bruscos de lo habitual. Había llegado el momento de contarle a Santiago lo que estaba sucediendo, pero ¿cómo podía explicarle a un niño de 12 años que el sistema educativo había decidido que su educación no era una prioridad? «Santiago», le dijo mientras caminaban hacia casa, «hay algunos cambios que van a suceder en la escuela». «¿Qué tipo de cambios?», signó Santiago, con la curiosidad natural de un niño, pero también con una sombra de preocupación en sus ojos. Carmen se detuvo en una banca del parque que estaba en su camino a casa. Era hora de tener una conversación que ninguna madre debería tener que mantener con su hijo. La noticia se extendió rápidamente entre los padres de familia de la escuela. Carmen había hablado con otras madres durante su trabajo y ellas, a su vez, habían compartido la información con sus esposos y con otros padres. Para el miércoles de esa semana, prácticamente toda la comunidad escolar sabía sobre la decisión del doctor Hernández. Las reacciones fueron variadas. Algunos padres se mostraron solidarios con Santiago y preocupados por la eliminación del programa de lengua de señas. Otros, sin embargo, apoyaban la decisión del director, argumentando que los recursos limitados debían enfocarse en beneficiar al mayor número de estudiantes posible. Pero había un grupo de padres que se sentía especialmente afectado, aquellos cuyos hijos habían comenzado a aprender lengua de señas gracias a la presencia de Santiago en la escuela. Estos niños llegaban a casa emocionados, enseñando a sus familias las señas que habían aprendido durante el día. La madre de Esperanza González, Dolores González, era una de las más vocal en su apoyo a Santiago. Dolores trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental y tenía experiencia en navegar burocracias complicadas. «Esto no es justo», le dijo a su esposo Roberto durante la cena del miércoles. «Pera llega a casa todos los días hablando de Santiago y de las cosas increíbles que están aprendiendo juntos. ¿Cómo podemos permitir que le quiten esa oportunidad?» Roberto, un hombre práctico que trabajaba como mecánico, inicialmente había visto el tema con cierta indiferencia. «Dolores, entiendo tu preocupación, pero tal vez el director tiene razón. Si no hay dinero, no hay dinero». «No se trata solo del dinero, Roberto», respondió Dolores. «Se trata de hacer lo correcto. Imagínate si Pera fuera la que necesitara apoyo especial. ¿No querrías que otros padres lucharan por ella?» Mientras tanto, en casa de los Morales, Santiago estaba lidiando con emociones que era difícil de procesar para un niño de su edad.
Carmen le había explicado la situación de la manera más suave posible, pero Santiago entendía perfectamente las implicaciones. «Mamá», signó Santiago mientras hacían la tarea juntos en la pequeña mesa de la cocina. «Hice algo malo. Por eso el director ya no quiere que el profesor Diego trabaje conmigo». Carmen sintió que se le partía el corazón. «No, mi amor, no hiciste nada malo. Esta decisión no tiene nada que ver contigo como persona». «Entonces, ¿por qué?», insistió Santiago. Carmen buscó las palabras correctas. Como madre soltera que trabajaba largas horas para mantener a su familia, había aprendido a ser directa, pero compasiva con su hijo. A veces, Santiago, los adultos toman decisiones que no entendemos o que no nos parecen justas, pero eso no significa que debamos rendirnos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Santiago. Y aquí viene un momento que definirá el carácter de toda la historia. Carmen tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Santiago, sino la de toda la comunidad escolar. «Vamos a luchar», signó Carmen con determinación. «No vamos a permitir que te quiten la educación que mereces». El jueves por la mañana, María Elena llegó a la escuela y encontró algo que no esperaba. Un grupo de padres de familia esperándola en la entrada del edificio. Dolores González estaba al frente del grupo, acompañada de Carmen Morales y otros 6 padres. «Profesora María Elena», dijo Dolores acercándose a ella, «necesitamos hablar con usted sobre la situación de Santiago y el programa de lengua de señas». María Elena miró al grupo de padres y sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Por supuesto. ¿Qué tienen en mente?». «Queremos organizar una reunión con el director», explicó Dolores. «Como padres de familia, tenemos derecho a expresar nuestras preocupaciones sobre las decisiones que afectan a nuestros hijos». Carmen añadió: «No es solo por Santiago. Nuestros hijos han aprendido tanto de esta experiencia. Han aprendido sobre inclusión, sobre aceptar las diferencias, sobre ayudar a los demás. Y también han aprendido lengua de señas», agregó la madre de Luis, otro estudiante de la clase. «Mi hijo llega a casa todos los días enseñándome las señas que aprendió. Dice que quiere ser intérprete cuando sea grande». María Elena se sintió abrumada por la emoción. Durante toda su carrera había luchado sola por sus estudiantes, especialmente por aquellos con necesidades especiales. Nunca había experimentado este nivel de apoyo de parte de los padres. «Estoy muy agradecida por su apoyo», dijo María Elena, «pero deben saber que el director parece muy decidido en su posición. Entonces tendremos que ser más persuasivos», respondió Dolores con una sonrisa que sugería que tenía un plan. Pero aquí abrimos otro loop crucial. ¿Qué estaba planeando Dolores? ¿Y cómo reaccionaría el doctor Hernández ante una confrontación organizada de padres de familia? Durante el recreo de ese mismo jueves, Diego se acercó a María Elena con una expresión que ella no había visto antes en él. Era una mezcla de determinación y algo que parecía casi como rebeldía. «María Elena», le dijo, «he estado pensando en nuestra conversación del otro día y creo que tengo una idea». «¿Qué tipo de idea?», preguntó María Elena. «¿Qué pasaría si documentáramos todo el progreso que Santiago y los otros estudiantes han logrado gracias al programa de lengua de señas?», propuso Diego. «No solo sus calificaciones, sino también su integración social, su autoestima, el impacto positivo en sus compañeros de clase». María Elena reflexionó por un momento. «Esa es una excelente idea, pero ¿cómo podríamos hacerlo de manera que el director no pueda ignorarlo?». «Tengo una idea más radical», dijo Diego bajando la voz. «¿Qué tal si invitamos a alguien de la Secretaría de Educación para que vea directamente el trabajo que estamos haciendo?». María Elena sintió un escalofrío. «Diego, eso podría ser muy arriesgado. Si el director se entera de que fuimos por encima de él». «Ya no tengo nada que perder», respondió Diego. «Mi último día es el viernes de la próxima semana, pero Santiago y los otros niños sí tienen mucho que perder. Y aquí viene una revelación que cambiará completamente el rumbo de la historia».
Diego había estado investigando las políticas educativas federales sobre inclusión y había descubierto algo que podría cambiar toda la situación. María Elena, continuó Diego, he estado revisando las normativas de la Secretaría de Educación Pública sobre educación inclusiva. Según la Ley General de Educación, las escuelas están obligadas a proporcionar apoyo especializado a estudiantes con discapacidades. ¿Estás seguro?, preguntó María Elena, sintiendo una chispa de esperanza. Completamente seguro. Eliminar el programa de lengua de señas sin ofrecer una alternativa equivalente podría ser una violación a la normatividad federal. María Elena se quedó en silencio, procesando esta información. Si Diego tenía razón, el director no solo estaba tomando una decisión educativa cuestionable, sino que podría estar violando la ley. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó finalmente. Propongo que contactemos directamente al licenciado Alberto Castillo, el supervisor regional de la Secretaría de Educación. He estado investigando y él tiene fama de ser un defensor de la educación inclusiva. Mientras tanto, en el aula, Santiago estaba teniendo una conversación muy importante con sus compañeros de clase. Durante el tiempo libre, había reunido a Pera, Luis y otros 5 compañeros alrededor de su escritorio. Quiero contarles algo importante, signó Santiago, mientras Pera traducía al español para los compañeros que aún no dominaban completamente la lengua de señas. El profesor Diego ya no va a poder trabajar aquí después de la próxima semana, continuó Santiago. Esto significa que ya no vamos a tener clases de lengua de señas. Los rostros de sus compañeros reflejaron sorpresa y tristeza. ¿Por qué?, preguntó Luis. Las clases con el profesor Diego son las mejores. El director dice que cuesta mucho dinero y que somos muy pocos estudiantes para justificar el programa, explicó Santiago. Pera levantó la mano, como si estuviera en clase formal. Santiago, ¿qué podemos hacer para ayudar? Y aquí viene un momento que demuestra la sabiduría extraordinaria que a veces tienen los niños. Santiago había estado pensando en una idea que era simple, pero poderosa. He estado pensando, signó Santiago, ¿qué tal si les demostramos a los adultos lo mucho que hemos aprendido? No solo yo, sino todos nosotros. ¿Cómo?, preguntó Luis. Podríamos hacer una presentación para nuestros padres y para el director, propuso Santiago. Podríamos mostrarles que la lengua de señas no es solo para mí, sino que todos hemos aprendido cosas importantes. Los ojos de Pera se iluminaron. Esa es una idea increíble. Podríamos hacer una obra de teatro en lengua de señas o una presentación musical. ¿Una presentación musical?, preguntó Luis confundido. ¿Cómo puede Santiago participar en algo musical si no puede escuchar? Pera sonrió. Hay muchas maneras de hacer música sin escuchar. Santiago puede sentir las vibraciones y nosotros podemos crear una presentación que sea visual y musical al mismo tiempo. Santiago se sintió abrumado por la emoción. Sus compañeros no solo lo aceptaban, sino que estaban dispuestos a luchar por él de una manera que ningún adulto había pensado. ¿De verdad harían eso por mí?, signó Santiago. No es solo por ti, respondió Pera, signando y hablando al mismo tiempo. Es por todos nosotros. Has hecho que nuestra clase sea más especial, más interesante, más, no sé cómo decirlo, más humana. Luis asintió con entusiasmo. Sí, y además, aprender lengua de señas es súper genial. Ahora puedo hablar en secreto con mis amigos durante las clases de matemáticas, dijo con una sonrisa traviesa. Todos se rieron, incluyendo Santiago, quien por primera vez en días sintió que tal vez todo saldría bien. Pero aquí abrimos otro loop. Los niños habían decidido tomar acción, los padres estaban organizándose. Diego y María Elena habían descubierto una posible violación legal, pero ¿cómo reaccionaría el doctor Hernández cuando se diera cuenta de que estaba enfrentando resistencia desde múltiples frentes? El viernes por la mañana,
Dolores González llegó a la escuela media hora antes del inicio de clases. Había pasado toda la noche anterior haciendo llamadas telefónicas y organizando lo que ella llamaba una reunión de emergencia con el director. Dolores tenía experiencia en organizar reuniones de trabajo en su oficina gubernamental y sabía la importancia de llegar preparada con datos, argumentos sólidos y una estrategia clara. Tocó la puerta de la oficina del doctor Hernández exactamente a las 7:30 de la mañana. «Buenos días, director», dijo cuando él abrió la puerta, claramente sorprendido de verla tan temprano. «Buenos días, señora González. ¿En qué puedo ayudarla?» «Director, represento a un grupo de padres de familia que estamos muy preocupados por la decisión de eliminar el programa de lengua de señas. Nos gustaría solicitar una reunión formal para discutir este tema». El doctor Hernández se dirigió a su escritorio y se sentó, gesticulando para que Dolores tomara asiento en la silla frente a él. «Señora González, entiendo la preocupación de algunos padres, pero debo explicarle que esta decisión se basa en realidades presupuestarias que no son negociables». «Con todo respeto, director», respondió Dolores, sacando una carpeta de su bolso. «Hemos estado investigando y creemos que hay información importante que usted debería considerar». Dolores abrió la carpeta y sacó varios documentos impresos. Según las normativas federales de educación inclusiva, las instituciones educativas públicas están obligadas a proporcionar apoyo especializado a estudiantes con discapacidades. El doctor Hernández frunció el ceño. «Señora González, con todo respeto, soy un educador con 30 años de experiencia. Conozco perfectamente las regulaciones educativas. Entonces, seguramente está al tanto de que el artículo 41 de la Ley General de Educación especifica que la educación especial debe estar disponible para quienes la requieren», continuó Dolores, leyendo directamente del documento. El director se reclinó en su silla y por primera vez, desde que había tomado la decisión de eliminar el programa, María Elena no estaba presente para ver cómo su expresión cambiaba de seguridad a algo que parecía preocupación. «Además», continuó Dolores, «hemos estado documentando el impacto positivo del programa no solo en Santiago, sino en toda la comunidad estudiantil. Tenemos testimonios de 8 familias diferentes sobre cómo este programa ha enriquecido la educación de sus hijos». El doctor Hernández guardó silencio por varios segundos. «Señora González, aprecio el tiempo que ha invertido en esta investigación, pero mi decisión se mantiene». «Director», dijo Dolores, cambiando su tono a uno más formal, «como padres de familia, tenemos el derecho de elevar nuestras preocupaciones a las autoridades educativas superiores si consideramos que una decisión administrativa afecta negativamente la calidad educativa de nuestros hijos». Y aquí viene el momento de tensión máxima. El director acababa de darse cuenta de que no estaba enfrentando a una madre preocupada, sino a una mujer preparada que conocía sus derechos y estaba dispuesta a usarlos. ¿Está amenazando con reportar esta situación a la Secretaría de Educación?, preguntó el director con un tono que había perdido toda cortesía. «No estoy amenazando, director», respondió Dolores con calma. «Estoy informándole sobre el proceso que seguiremos si no podemos llegar a una solución mutuamente satisfactoria». El doctor Hernández se levantó de su silla. «Señora González, creo que esta conversación ha llegado a su fin». «Una cosa más, director», dijo Dolores mientras se levantaba para irse. «Los estudiantes de la clase de la profesora María Elena están preparando una presentación especial para el próximo viernes. Será una demostración de todo lo que han aprendido gracias al programa de lengua de señas. Esperamos que pueda acompañarnos». «¿Una presentación?», preguntó el director confundido. «Sí, los niños quieren mostrarles a sus familias y a la administración escolar lo valioso que ha sido este programa para su desarrollo académico y social». Dolores salió de la oficina dejando al director con más preguntas que respuestas.
¿Quién había autorizado esta presentación? ¿Cuántos padres estaban realmente involucrados en esta protesta? ¿Y qué exactamente estaban planeando estos estudiantes? El lunes de la siguiente semana, la atmósfera en la escuela primaria Benito Juárez era eléctrica. Los estudiantes de la clase de María Elena habían pasado todo el fin de semana preparando su presentación, con la ayuda de sus padres y la coordinación secreta de Diego. Santiago llegó a la escuela esa mañana con una energía que María Elena no había visto en él desde que se anunció la eliminación del programa. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Profesora María Elena», signó Santiago tan pronto como entró al aula. «Esperé hasta que pudiera contarle. Tenemos una sorpresa increíble para la presentación del viernes». «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó María Elena, sintiendo curiosidad y también un poco de nerviosismo. «No puedo decirle todavía», respondió Santiago con una sonrisa traviesa, «pero va a ser algo que nunca nadie ha visto en esta escuela». Pera llegó pocos minutos después, igualmente emocionada. «Profesora, ¿Santiago ya le contó sobre nuestro proyecto secreto?» «Me dijo que tienen una sorpresa, pero no me dio detalles», respondió María Elena. «Es increíble», dijo Pera, alternando entre lengua de señas y español. «Mis papás, los papás de Luis y los papás de Santiago han estado ayudándonos a preparar algo súper especial». Mientras los estudiantes se acomodaban en sus asientos, María Elena notó algo diferente en la dinámica del aula. Los niños estaban más unidos, más colaborativos, más enfocados. Era como si el desafío que enfrentaban hubiera catalizado algo positivo en el grupo. Pero lo que María Elena no sabía era que mientras los estudiantes preparaban su presentación, Diego había estado trabajando en su propia estrategia. Durante el fin de semana, Diego había logrado contactar al licenciado Alberto Castillo, el supervisor regional de la Secretaría de Educación. La conversación había sido más productiva de lo que había esperado. «Profesor Ramírez», le había dicho el licenciado Castillo por teléfono, «me preocupa mucho lo que me está contando. La eliminación de servicios de apoyo para estudiantes con discapacidades sin ofrecer alternativas equivalentes es, efectivamente, una violación a las normativas federales». «¿Qué podemos hacer?», había preguntado Diego. «Me gustaría hacer una visita de supervisión a la escuela esta semana. No anunciada, por supuesto. Necesito ver personalmente la situación antes de tomar cualquier acción formal». Diego había sentido una mezcla de esperanza y terror. Si el licenciado Castillo decidía que había una violación, las consecuencias para el director podrían ser severas. Pero si, por el contrario, determinaba que la decisión estaba justificada, Diego perdería no solo su trabajo, sino también cualquier esperanza de ayudar a Santiago y a los otros estudiantes. El martes por la mañana, María Elena notó que Diego parecía particularmente nervioso durante el recreo. «¿Está todo bien?», le preguntó. Diego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. «María Elena, hay algo que necesito contarte, pero tienes que prometerme que mantendrás la calma». «Me estás asustando», respondió María Elena. «Contacté al supervisor regional de la Secretaría de Educación. Va a hacer una visita de supervisión esta semana». María Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Diego, ¿te das cuenta de lo que esto podría significar si el director se entera de que fuimos por encima de él?» «Ya lo sé», interrumpió Diego, «pero no podía quedarme de brazos cruzados. Santiago y los otros niños merecen una oportunidad de luchar por su educación». «¿Cuándo va a venir?», preguntó María Elena. «No lo sé exactamente. Las visitas de supervisión no anunciadas pueden suceder cualquier día de esta semana». Y aquí viene una coincidencia que pareciera planeada por el destino. La visita del licenciado Castillo estaba programada para el mismo viernes en que los estudiantes habían planeado su presentación especial.
Mientras tanto, en la oficina del director, el doctor Hernández estaba teniendo su propia crisis. Desde su conversación con Dolores González, había estado investigando más profundamente las normativas de educación inclusiva y había descubierto que sus conocimientos sobre el tema no eran tan completos como había creído. Más preocupante aún, había recibido llamadas de otros padres de familia durante los últimos días. No todas eran de apoyo para Santiago. Algunas eran de padres que respaldaban su decisión. Pero la cantidad de atención que estaba recibiendo el tema lo tenía inquieto. El miércoles por la mañana decidió tener una conversación con María Elena. «Profesora Vázquez», le dijo cuando la encontró en su aula durante la hora del almuerzo, «necesitamos hablar sobre esta presentación que están organizando sus estudiantes». «¿Qué presentación?», preguntó María Elena, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «No se haga la desentendida conmigo», respondió el director con un tono más severo de lo habitual. Varios padres han mencionado una presentación sobre lengua de señas programada para el viernes. María Elena decidió ser directa. Los estudiantes decidieron por su cuenta preparar una presentación para mostrar lo que han aprendido. Yo no organicé nada, director, y usted no los desanimó de hacerlo. ¿Por qué habría de desanimarlos?, respondió María Elena. Son niños que quieren demostrar sus conocimientos y habilidades. ¿No es eso exactamente lo que queremos como educadores? El director Hernández se acercó al escritorio de María Elena. «Profesora Vázquez, tengo la sensación de que hay más detrás de esta presentación de lo que aparenta. Espero que no esté usando a estos niños para sus propias agendas políticas». «¿Agendas políticas?», preguntó María Elena, sintiendo la indignación crecer en su interior. «Director, lo único que me importa es el bienestar educativo de mis estudiantes». «Eso esperaría», respondió el director, «pero quiero que quede claro que esta presentación no cambiará mi decisión sobre el programa de lengua de señas». Después de que el director se marchara, María Elena se quedó sola en su aula, reflexionando sobre la conversación. Por primera vez en sus 20 años de carrera, se sentía atrapada entre su lealtad institucional y su compromiso con sus estudiantes. Pero aquí viene un momento de claridad que definiría el resto de la historia. María Elena se dio cuenta de que no estaba atrapada en absoluto. Su elección era clara, y siempre había sido la misma desde que se convirtió en educadora. Esa tarde, cuando Santiago y Carmen llegaron para la reunión de seguimiento académico que tenían programada, María Elena les contó sobre su conversación con el director. «Santiago», le dijo en lengua de señas, «quiero que sepas que pase lo que pase el viernes, siempre tendrás mi apoyo. No voy a permitir que nadie te haga sentir que tu educación es menos importante que la de cualquier otro estudiante». Santiago miró a su madre y luego a María Elena. «Profesora, ¿puedo contarle ahora sobre nuestra sorpresa para el viernes?». María Elena asintió. Santiago abrió la carpeta que había estado cargando toda la semana. Adentro había partituras musicales adaptadas con símbolos visuales, dibujos de coreografías y algo que hizo que María Elena se quedara sin aliento. Una carta firmada por 23 estudiantes de diferentes grados de la escuela. «¿Qué es esto?», preguntó María Elena. «La presentación no es solo de nuestra clase», explicó Santiago. «Pera y Luis han estado enseñando lengua de señas a estudiantes de otros grados durante los recreos. Ahora hay 23 niños que quieren participar en la presentación», Carmen agregó. «Los padres de todos estos niños han estado ayudando a preparar algo que va más allá de una simple presentación escolar». «¿Qué quieren decir?», preguntó María Elena. Santiago sonrió. «Queremos crear la primera obra musical inclusiva de la historia de la escuela. Una obra donde los niños sordos y oyentes participen juntos, donde la música se sienta y se vea al mismo tiempo». Y aquí se cierra uno de los loops más importantes de nuestra historia. La sorpresa que los niños habían estado preparando no era solo una presentación, sino una revolución silenciosa
que había unido a estudiantes de toda la escuela en torno a un objetivo común. El jueves por la noche, la escuela primaria Benito Juárez estaba más activa de lo que había estado en años. Padres de familia, estudiantes y algunos maestros estaban trabajando juntos para preparar el salón de actos para la presentación del día siguiente. María Elena llegó a la escuela a las 6 de la tarde y se quedó asombrada por lo que encontró. El salón había sido completamente transformado. Había un escenario improvisado al frente, con luces coloridas que habían sido donadas por el padre de uno de los estudiantes, quien trabajaba en eventos. Las sillas estaban organizadas de manera que todos los asistentes tuvieran una vista perfecta del escenario, pero lo más impresionante era ver a los estudiantes ensayando. 23 niños de diferentes edades, desde primer hasta sexto grado, practicando una coreografía que combinaba movimientos de baile tradicional mexicano con lengua de señas. Santiago estaba en el centro del grupo, no como el foco de atención, sino como un miembro más del equipo. Pera estaba a su lado, traduciendo las instrucciones del director musical voluntario, el padre de Luis, quien resultó ser músico profesional, a lengua de señas. «Esto es increíble», le dijo María Elena a Carmen, quien estaba ayudando con los disfraces. «Es más de lo que jamás imaginé», respondió Carmen con lágrimas en los ojos. Santiago nunca había sido parte de algo tan grande, tan normal. Diego estaba ayudando a coordinar los aspectos técnicos de la presentación, pero María Elena notó que parecía más nervioso de lo usual. «¿Está todo bien?», le preguntó. «María Elena», dijo Diego en voz baja, «el licenciado Castillo confirmó que va a venir mañana. Llegará a las 10 de la mañana para hacer su visita de supervisión. ¿Se lo has dicho a alguien más?». «No, y creo que es mejor así. No quiero que los padres o los niños se sientan presionados por su presencia». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el doctor Hernández también había estado haciendo llamadas telefónicas. Preocupado por la cantidad de atención que estaba recibiendo la situación de Santiago, había decidido contactar a sus propios supervisores para informar proactivamente sobre la situación. A las 9 de la noche, cuando el ensayo final había terminado y las familias comenzaban a irse a casa, Santiago se acercó a María Elena. «Profesora», signó, «¿puedo hacerle una pregunta?». «Por supuesto, Santiago. ¿Cree que lo que estamos haciendo mañana cambiará algo? ¿Cree que el director Hernández cambiará de opinión?». María Elena se arrodilló para estar a la altura de Santiago. Era una pregunta difícil porque ella tampoco estaba segura de la respuesta. «Santiago», le respondió en lengua de señas, «a veces no podemos controlar las decisiones que toman otras personas. Pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esas decisiones. Y lo que ustedes han hecho, lo que hemos hecho juntos, ya ha cambiado muchas cosas». «¿Cómo qué?», preguntó Santiago. «Han demostrado que la diversidad hace más fuertes a las comunidades. Han probado que cuando trabajamos juntos, todos aprendemos más. Y han creado amistades que van a durar toda la vida». Santiago sonrió. «Profesora, sin importar lo que pase mañana, quiero que sepa que usted cambió mi vida. Por primera vez me siento como un estudiante normal». María Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Santiago, tú nunca necesitaste cambiar para ser normal. Nosotros necesitábamos cambiar para ser mejores». El viernes por la mañana llegó con una energía especial. Los estudiantes llegaron a la escuela más temprano de lo habitual, muchos de ellos acompañados por sus padres, quienes habían pedido permisos en el trabajo para asistir a la presentación. A las 9:45 de la mañana, un automóvil oficial se estacionó frente a la escuela. El licenciado Alberto Castillo, un hombre de mediana edad con una presencia autoritaria pero amable, bajó del vehículo acompañado de una asistente que llevaba una carpeta con documentos oficiales. Diego los vio llegar desde la ventana de su aula y sintió que el corazón se le aceleraba.
Era el momento de la verdad. El licenciado Castillo se dirigió directamente a la oficina del director. Su llegada no pasó desapercibida. Varios maestros y personal administrativo notaron la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Educación. En la oficina del director, la conversación fue directa al punto. «Doctor Hernández», dijo el licenciado Castillo después de las presentaciones formales, «estoy aquí para investigar una denuncia relacionada con la eliminación de servicios de apoyo para estudiantes con discapacidades auditivas en su institución». El doctor Hernández sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Licenciado Castillo, me gustaría explicarle el contexto de esa decisión». «Por supuesto», interrumpió el licenciado Castillo, «pero antes me gustaría observar directamente cómo funcionan actualmente los servicios de apoyo para estos estudiantes». «Bueno», dijo el director, sintiéndose cada vez más incómodo, «como mencioné en mi decisión, hemos eliminado el programa debido a limitaciones presupuestarias». «Ah, sin ofrecer alternativas equivalentes», preguntó la asistente del licenciado Castillo, tomando notas. «Bueno, los maestros regulares pueden proporcionar apoyo básico». «Doctor Hernández», interrumpió el licenciado Castillo, «me gustaría hablar directamente con los maestros y estudiantes afectados por esta decisión. Y aquí viene el momento que cambiaría todo». El doctor Hernández se dio cuenta de que no tenía más opción que llevar al supervisor directamente al aula de María Elena, donde Santiago estaba en clase junto con sus compañeros. Cuando el grupo llegó al aula de María Elena, encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. Los estudiantes estaban en medio de una clase de ciencias sociales sobre las diferentes culturas de México, pero la clase se estaba llevando a cabo de una manera extraordinaria. Santiago estaba al frente de la clase explicando en lengua de señas las tradiciones del estado de Oaxaca, mientras Pera traducía al español para los compañeros que aún estaban aprendiendo lengua de señas. Otros estudiantes estaban tomando notas tanto en español como en representaciones visuales que habían desarrollado para incluir a Santiago. María Elena estaba facilitando la discusión, alternando fluidamente entre español y lengua de señas, asegurándose de que todos los estudiantes pudieran participar completamente. El licenciado Castillo observó en silencio durante varios minutos. Lo que estaba viendo no era un estudiante discapacitado siendo acomodado por el sistema educativo. Era un aula verdaderamente inclusiva, donde todos los estudiantes estaban aprendiendo de maneras que beneficiaban a toda la comunidad. «Disculpen la interrupción», dijo finalmente el licenciado Castillo, entrando al aula. «Soy el licenciado Alberto Castillo, de la Secretaría de Educación Pública». Los estudiantes se quedaron en silencio, pero Santiago se acercó confiadamente al visitante. «Buenos días, licenciado Castillo», signó Santiago mientras Pera traducía. «Bienvenido a nuestra aula». El licenciado Castillo sonrió. «Gracias, Santiago. He venido para aprender sobre su experiencia educativa aquí». «¿Le gustaría que le mostráramos lo que hemos estado aprendiendo?», preguntó Santiago a través de Pera. «Me encantaría», respondió el licenciado Castillo. Durante los siguientes 15 minutos, Santiago y sus compañeros le mostraron al supervisor sus proyectos de ciencias, sus trabajos de arte que incorporaban elementos visuales para hacerlos accesibles a estudiantes sordos, y sus técnicas de estudio colaborativo. El doctor Hernández observaba la demostración con una expresión que era difícil de interpretar. Por primera vez estaba viendo el programa de inclusión desde la perspectiva de alguien externo y lo que estaba viendo era impresionante. «Licenciado», dijo Santiago a través de Pera, «¿le gustaría venir a nuestra presentación especial esta tarde? Hemos estado preparando algo para mostrar todo lo que hemos aprendido juntos». El licenciado Castillo miró al director Hernández. «¿Presentación especial?». El director se aclaró la garganta. «Los estudiantes han organizado una presentación para esta tarde».
No estoy completamente familiarizado con los detalles. Me encantaría asistir, dijo el licenciado Castillo a Santiago. ¿A qué hora es? A las 2 de la tarde en el salón de actos, respondió Pera. Cuando el grupo salió del aula, el licenciado Castillo le pidió al director Hernández que le mostrara la documentación relacionada con la decisión de eliminar el programa de lengua de señas. En la oficina del director, mientras revisaban los documentos, el licenciado Castillo hizo preguntas específicas sobre los costos del programa, las alternativas consideradas y el proceso de consulta con padres de familia y expertos en educación especial. Doctor Hernández, dijo finalmente el licenciado Castillo, basándome en lo que he visto esta mañana y en la documentación que me ha proporcionado, tengo serias preocupaciones sobre la legalidad de su decisión. El director sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. El programa que acaba de mostrarme no es un gasto innecesario, continuó el licenciado Castillo. Es un ejemplo excepcional de educación inclusiva que debería ser replicado en otras instituciones. Y aquí viene la revelación final que nadie esperaba. El licenciado Castillo no solo estaba allí para investigar una violación, sino que estaba buscando ejemplos de mejores prácticas para implementar en toda la región. A las 2 de la tarde, el salón de actos de la escuela primaria Benito Juárez estaba completamente lleno. Padres de familia, maestros, estudiantes de otros grados e incluso algunos vecinos de la comunidad habían venido a presenciar lo que se había convertido en el evento más importante en la historia reciente de la escuela. En la primera fila estaba el licenciado Alberto Castillo, acompañado por su asistente. A su lado se encontraban Carmen Morales, Dolores González y otros padres de familia que habían liderado el movimiento de apoyo a Santiago. El doctor Hernández estaba sentado en la segunda fila, con una expresión que había cambiado notablemente desde la mañana. Ya no era la máscara de autoridad severa que había mantenido durante semanas, sino algo más parecido a la curiosidad y quizás a la reflexión. María Elena estaba entre bastidores con Diego, supervisando los últimos preparativos. Los 23 estudiantes que participarían en la presentación estaban vestidos con trajes tradicionales mexicanos de diferentes regiones del país, cada uno adaptado con elementos visuales que complementarían la lengua de señas. ¿Están listos?, preguntó María Elena a los niños. Santiago, quien llevaba un traje de charro en miniatura, asintió con una confianza que irradiaba desde sus ojos. Hemos practicado tanto que podríamos hacerlo con los ojos cerrados, signó, provocando risas entre sus compañeros. Bueno, signó Pera, Santiago técnicamente podría hacerlo con los oídos cerrados, pero nosotros necesitamos ver, dijo con una sonrisa traviesa que hizo que todos se rieran aún más. La presentación comenzó con Luis, actuando como maestro de ceremonias, explicando al público lo que estaban a punto de presenciar. Distinguidos invitados, dijo Luis, con una madurez sorprendente para un niño de su edad. Durante los últimos meses, nuestra clase ha aprendido que la comunicación tiene muchas formas. Hoy queremos compartir con ustedes un lenguaje hermoso que nos ha enseñado nuestro amigo Santiago, la lengua de señas mexicana. El público aplaudió, pero Luis levantó la mano para continuar. Pero esta presentación no es solo sobre lengua de señas. Es sobre cómo, cuando abrimos nuestros corazones y nuestras mentes a las diferencias, todos nos volvemos más ricos, más inteligentes y más humanos. Los primeros 10 minutos de la presentación consistieron en una demostración de cómo los estudiantes habían integrado la lengua de señas en materias regulares, como matemáticas, ciencias y literatura. Santiago explicaba conceptos matemáticos usando señas y representaciones visuales, mientras sus compañeros traducían y expandían las explicaciones. El licenciado Castillo tomaba notas constantemente, claramente impresionado por el nivel de integración académica que estaba presenciando.
Pero la parte más emotiva de la presentación estaba por venir. Los estudiantes se organizaron en el escenario para realizar lo que habían llamado la Sinfonía Silenciosa, una interpretación musical de canciones tradicionales mexicanas donde la música, el baile y la lengua de señas se combinaban para crear una experiencia artística completamente nueva. Santiago se colocó en el centro del escenario. No podía escuchar la música que comenzó a sonar, pero podía sentir las vibraciones a través del piso especialmente preparado y podía seguir las señales visuales de sus compañeros. Lo que siguió fue mágico. Mientras la música de mariachi llenaba el salón, Santiago y sus compañeros comenzaron una coreografía que contaba la historia de México a través de movimientos de baile tradicional combinados con lengua de señas. Cada canción representaba una región diferente del país. Durante Cielito Lindo, los niños signaron las letras mientras bailaban, creando una interpretación visual de la música que era tan hermosa como la versión auditiva. Cuando llegaron a La Llorona, Santiago tomó el centro del escenario para una interpretación, solo que hizo que todo el público se quedara en silencio. Mientras la música sonaba, él contó la historia de La Llorona completamente en lengua de señas, pero su expresión facial y sus movimientos corporales transmitían tanta emoción que incluso las personas que no conocían lengua de señas podían entender perfectamente la narrativa. Carmen Morales tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante años había temido que su hijo nunca podría participar plenamente en actividades culturales y artísticas. En verlo no solo participando, sino liderando una presentación de esta magnitud superaba todos sus sueños. Pero aquí viene el momento más impactante de toda la presentación. Para la canción final, México lindo y querido, los estudiantes invitaron al público a participar. Pera tomó el micrófono. Queridas familias, durante estos meses hemos aprendido que la lengua de señas no es solo para personas sordas, es un idioma que todos podemos aprender para crear una comunidad más inclusiva. Ahora, continuó Luis, queremos enseñarles las señas básicas de México lindo y querido para que podamos cantarla juntos, con nuestras voces y con nuestras manos. Durante los siguientes 5 minutos, los estudiantes enseñaron al público las señas básicas de la canción. Padres, maestros y visitantes siguieron las instrucciones con entusiasmo y algunas risas nerviosas. Cuando finalmente comenzó la música, algo extraordinario sucedió. Todo el salón se llenó no solo de la melodía tradicional, sino también de cientos de manos moviéndose al unísono, creando una versión visual de la canción que nadie en esa sala olvidaría jamás. Santiago estaba en el centro del escenario, dirigiendo a toda la comunidad en esta experiencia musical inclusiva. Por primera vez en su vida, él no era el estudiante que necesitaba adaptaciones especiales. Era el líder que estaba enseñando a otros cómo expandir sus propias capacidades de comunicación. Cuando la canción terminó, el silencio duró varios segundos antes de que estallara el aplauso más entusiasta que había escuchado esa escuela en décadas. Pero aquí viene el momento que nadie esperaba. El doctor Hernández se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Todo el salón se quedó en silencio, preguntándose qué haría el director que había tratado de eliminar el programa que había hecho posible esta presentación. El doctor Hernández tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Estudiantes, familias, colegas, comenzó. Acabo de presenciar algo que me ha cambiado profundamente. La tensión en el salón era palpable. Durante 30 años he trabajado en educación, continuó, y creía que entendía lo que significaba formar a los estudiantes para el mundo real. Pensaba que mi trabajo era prepararlos para adaptarse a un sistema que ya existía. Hizo una pausa, mirando directamente a Santiago. Pero ustedes me han enseñado que mi trabajo real es ayudar a crear un mundo mejor,
Un mundo donde las diferencias no son obstáculos que superar, sino fortalezas que celebrar. El público comenzó a murmurar sin estar seguros de hacia dónde se dirigía el discurso del director. Santiago, dijo el director Hernández, alternando entre español y algunas señas básicas que había aprendido durante la presentación, te debo una disculpa. Y a ti también, profesor Diego. Diego, quien estaba en el lateral del escenario, se acercó con expresión de sorpresa. Mi decisión de eliminar el programa de lengua de señas estaba basada en una comprensión limitada y francamente incorrecta de lo que significa la educación inclusiva, continuó el director. Por lo tanto, dijo, levantando la voz para que todo el salón pudiera escuchar,